Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. La Biblia dice: tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar y gracias por todas las bendiciones que nos ha dado durante esta semana. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles y la presencia de su Espíritu. Gracias, Dios, por darnos a Cristo Jesús. Gracias por su santa palabra, la Biblia. Y gracias, Señor, por cada amigo o amiga presente en este lugar. Gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Y queremos dar gracias también, Señor, por toda persona que escucha este mensaje. Rogamos en esta hora, Padre amado, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Guíenos, diríjanos, acompáñenos y denos su bendición en esta hora. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie Un refugio para la familia. El tema anterior lo llamamos Dios de misericordia. Y el título para el tema de hoy es El reino de Dios. ¿Cuál es el título? El reino de Dios. Necesitamos terminar el punto 3 del tema anterior, así que hagamos un repaso del tema anterior y completemos el punto número 3 y entonces comencemos con el tema de hoy. Decíamos ayer que en Romanos capítulo 5 encontramos, número 1, la aptitud de Dios, número 2, encontramos la frase mucho más, y número 3, encontramos definición de los pecados. Por lo menos 4 tipos de pecados diferentes tenemos que ver en el tema de Dios de misericordia. Decíamos que la aptitud de Dios hacia el pecador es interesante por lo que Dios hace, muy a pesar de que el pecador no busca a Dios. Leímos en Romanos capítulo 5, versículo 1, cuando dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Leíamos también en el versículo 6, el versículo 8 y el versículo 10 que hay 4 situaciones en las que los seres humanos se encuentran y sin embargo, a pesar de cada una de ellas, Cristo murió por nosotros. En el versículo 6 decía que cuando éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos impíos, Cristo murió por nosotros. Y dice también en el versículo 8 que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el colmo es, en el versículo 10 dice, que aun siendo enemigos, contrario a Dios, perteneciente al bando contrario, Cristo murió por nosotros. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Leímos también una y otra vez, 3 o 4 veces, que se menciona la frase mucho más. Si Cristo murió por nosotros, si pagó el precio de nuestros pecados, si nos perdonó, si cargó nuestra culpa y nuestra maldad, si nos justificó, si nos declaró justo, entonces, si Dios hizo la primera parte, mucho más hará la parte que falta, la parte que sigue. Cuando usted habla del plan de salvación, tiene que pensar en 3 cosas. Número 1, tiene que pensar en la justificación. Número 2, en la santificación. Y número 3, en la glorificación. La justificación significa que Dios perdona los pecados. Ya vimos en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 7, que dice que Dios perdona la transgresión, la rebelión y también perdona la iniquidad. Perdona, nasa, vimos, significa que carga, que lleva, que toma para sí. Leímos Isaías 43, 25, Isaías 38, 17, Isaías 53, etc. Y vimos cómo Dios tomó el pecado y se lo echó encima, lo cargó. Y ya vimos también San Juan 1, 29, donde Cristo toma el pecado de la humanidad, se lo echa encima y lo clava en la cruz. Cristo paga el precio del pecado. Dios perdona los pecados. Perdonar el pecado significa que Dios lo pagó, que Dios pagó
el precio del pecado. La paga del pecado es la muerte eterna y Cristo murió la muerte eterna. Si Cristo hubiera pecado, quién sabe lo que hubiera pasado, pero Cristo no pecó. Así que Cristo se levantó de la tumba, Cristo no había pecado, murió pagando el precio del pecado suyo y el pecado mío. Siguiendo en esa línea de pensamiento, encontramos y descubrimos entonces que Dios le ama a usted y me ama a mí y pagó en Cristo el pecado suyo y el pecado mío. En Adán todos mueren, mas en Cristo todos son vueltos a la vida. ¿Cuál es el punto? Necesitamos aceptar lo que Dios proveyó, necesitamos aceptar lo que Dios hizo. La justificación significa que Dios nos libera del poder, que Dios nos libera de la culpa por el pecado y del castigo por el pecado. La culpa por el pecado es el resultado de haber cometido la falta. Y nos libera Dios y nos liberta de la condenación del pecado. Cristo pagó el precio de nuestro pecado. Por eso, la justificación significa que Dios le declara justo. Podemos cometer errores, podemos cometer equivocaciones, como dice Juan. 1 de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, quien es la propiciación por nuestros pecados. En otras palabras, con Cristo y en Cristo, Dios pagó el precio del pecado. ¿Es verdad o no es verdad? Sí. ¿Es verdad o no es verdad? Sí. Usted necesita entender esto en forma legal, necesita entenderlo en forma de la esclavitud y necesita entenderlo en forma del santuario. Por eso ya vimos ayer Romanos capítulo 3, versículo 24 y 25, donde dice que Cristo ha sido por nosotros hecho, número 1, justificación, redención y propiciación. En ningún terreno lo pueden condenar a usted si usted está en Cristo. Por eso en Romanos capítulo 8 pregunta el versículo número 33, ¿y quién es el que condenará? Y así sigue haciendo preguntas. Y dice 4 cosas acerca de Cristo Jesús, las cosas que Cristo hizo en nuestro favor. ¿Verdad que nos estamos entendiendo? Sí. ¿Seguro que nos estamos entendiendo? Sí. Porque si nos entendemos, nuestra mente se amplía, se expande, se hace más grande. Y nuestro enfoque de la vida se hace más glorioso. Nosotros somos como somos y somos lo que somos por la manera como pensamos. ¿Es así o no es así? Sí. ¿Es así o no es así? Sí. Entonces escuche y tenga cuidado en esto. Las creencias, qué bueno hacer un pequeñito examen a ver si se acuerdan. Las creencias, ¿qué cosa producen? Los agarré. Los pensamientos. ¿Y los pensamientos qué producen? Las emociones, lo agarramos, pastor. ¿La creencia que produce? Pensamientos. ¿Y los pensamientos producen? Las emociones. ¿Y las emociones producen? Las acciones. ¿Y las acciones producen? Los hábitos. ¿Y los hábitos producen? El carácter. El carácter produce el destino final. El final de su vida. ¿Cuál es la primera palabra? Creencias. ¿Y la segunda? Pensamiento. ¿Y la tercera? ¿Y la cuarta? ¿Y la quinta? ¿Y la sexta? ¿Y la quinta? Muy bien. Así que sus creencias definen cómo usted piensa. ¿Es así o no es así? Si usted tiene una creencia equivocada, usted piensa equivocadamente. Y si piensa equivocadamente, entonces tiene emociones equivocadas. Y si tiene emociones equivocadas, tiene acciones equivocadas. Y si las acciones son equivocadas, sus hábitos son equivocados. Y si sus hábitos son equivocados, su carácter está equivocado. Y si su carácter está equivocado, usted terminará en un lugar equivocado. Ay, mamacita. ¿Es importante entonces nuestra creencia, sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. Si usted tiene un mal concepto de Dios, ya se torció. Alguien dijo, lo que nosotros entendemos, la manera como comprendemos el pecado, define toda nuestra vida. Pregúntese usted, ¿qué es el pecado para mí? Pregúntese usted. Bueno, y como ustedes son especialistas en esta cuestión de pecado, ¿leímos o no leímos en el Antiguo Testamento que Dios dice que perdona? ¿Cuánto pecado perdona? Número 1, transgresión. Número 2, y número 3, muy bien, y se lo aprendieron en hebreo también. Fantástico, esta gente que sabe de esto. La palabra transgresión, ¿cuál es? Muy bien. ¿Y la palabra pecado? ¿Y la palabra iniquidad? Tiene 5 puntos. Usted lo está leyendo, así no se vale.
Oiga, me han atrapado al amigo, ¿eh? Medio a medio lo agarraron. Bueno, bendito sea Dios. Ok. Ahora, ¿dice Dios que perdona esos 3 tipos de pecados, sí o no? ¿De quién estamos hablando, de los bienaventurados? En el libro de Salmo, capítulo 32, versículo 1 y 2, dice que Dios perdona la transgresión, perdona el pecado y perdona la iniquidad. Y al final de toda esa serie que veníamos diciendo en el Antiguo Testamento, encontramos que también en Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19, Dios dice que perdona esos pecados. Y entonces nos detuvimos en el tema anterior, en Éxodo 34, 6 y 7, donde el mismo Dios dice que perdona, que carga, que toma para sí, que lleva la transgresión, la rebelión y la iniquidad. ¿Tenemos un Dios perdonador, sí o no? Recuerde que perdonar significa que carga, que lleva, que toma para sí, que paga. La paga del pecado es ¿qué cosa? La muerte. ¿Murió o no murió Cristo en la cruz del Calvario? Entonces, si usted tiene una deuda en el banco y una persona viene y paga la deuda que usted tiene en el banco y le dice, aquí tiene el recibo, ya pagué tu deuda, ¿cuánto usted le debe al banco? Nada. Yo digo, alabado sea Dios. Toda la deuda de mi pecado, Cristo la pagó. Ahora yo amo a Cristo y le obedezco no para salvarme, le obedezco porque le amo. Y le amo porque Él me amó primero. ¿Entendieron? Así que obedezco a Cristo por amor, no para salvarme. Ahí, mamacita linda. ¿Se entendió o no se entendió? Obedezco a Dios porque lo amo y le amo porque me salvó. Y lo que Él me pida lo hago porque le amo. Si me amáis, si usted guarda los mandamientos para salvarse, usted está en problema. Usted guarda los mandamientos porque usted ama a Dios que le dio la salvación. ¿Sí o no? Sí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no se entiende? Sí. Así que yo me gozo en obedecer los mandamientos que Dios me pide porque Dios me amó primero. Ahora yo le respondo con amor al amor que Él me dio. ¿Cuántos son casados? A ver, con ese. Muy bien. Escucha la pregunta. Siempre me encanta hacer esta pregunta. Tengo casi 30 años haciendo esta pregunta y algunos caen en la trampa. Piense su respuesta. ¿Están listos? ¿Están listos? Aquí viene la pregunta. ¿Usted ama a su esposa porque está casada? ¿O usted está casada porque ama a su esposa? ¿Usted está casado con su esposa porque ama a su esposa? ¿O usted ama a su esposa porque está casado? Ay, mamacita linda. Mamacita linda. Y le voy a facilitar la cosa. Si una persona está con su esposa porque está casado, ¿suena bueno eso? No. Si una persona está con su esposa porque la ama, ¿suena bien eso? Sí. Y eso es lo que dice Dios. Si tú no me amas, dejemos esto. Si no es por amor, dejemos esto. A Dios le gusta la relación que tengamos con Él por amor. ¿Nos ama Dios? Sí. ¿Tenemos pruebas y evidencias suficientes? Sí. Entonces Él quiere que le obedezcamos porque le amamos como Él nos amó a nosotros primero. Porque de tal manera que ha dado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga. Y cuando usted ama a Dios, Dios hace que usted ame a su prójimo. Y Dios le enseña a amarse a usted mismo. Cuando usted no ama a Dios, usted se pone como los fariseos. Se pone duro, se pone rígido. Y la vida es insoportable. Pero cuando usted ama a Dios, las cosas comienzan a cambiar. Cuando usted ama a Dios, lo ama porque lo conoce. Nadie puede amar a quien no conoce. Y si ama a quien no conoce, no es amor. Es infatuación, falsificación satánica del amor. Lea la Biblia para que el Espíritu Santo transforme su vida y muestre a usted quién es Dios e inspire en usted el amor al Dios Todopoderoso. Número 1, justificación. Significa perdón de los pecados. Significa liberación de la culpa por el pecado. Significa liberación del castigo por el pecado. Número 2, santificación. Liberación del poder del pecado. Y número 3, glorificación. Ocurrirá cuando Cristo venga, donde esto mortal será vestido de inmortalidad y esto corruptible será vestido de incorrupción. Y entonces
Viviremos por siempre y para siempre en la presencia de Dios sin ninguna experiencia con el pecado. En Romanos capítulo 5 se mencionan 4 tipos diferentes de pecados. Vamos rapidito a Romanos capítulo 5 para terminar esta introducción y comenzar con el tema de hoy. Romanos capítulo 5, esto es serio, mis amigos. Esto es serio, pero es hermoso. Es serio, pero es glorioso. Nos hace entender y comprender a nuestro Dios Todopoderoso. En Romanos capítulo 5, versículo 13, aparece una palabra para pecado. En Romanos capítulo 5, versículo 14, aparece otra palabra. En Romanos capítulo 5, versículo 15, aparece otra palabra. Y en Romanos capítulo 5, versículo 19, aparece otra palabra. Así que tenemos, ¿cuántas palabras? 4. No tenemos tiempo para verla una por una y detallarla porque tenemos una lucha contra el reloj. Pero vamos a hacer brevemente una descripción o una definición de estas 4 palabras. Palabra número 1, acuérdense que hay que aprendérsela. Palabra número 1 es hamartía. Ahora estamos tratando con el griego. ¿Cuál es la palabra número 1? Hamartía. La palabra número 2, parábasis. ¿Cuál es la segunda? Parábasis. La palabra número 3 es paraptoma. ¿Cómo es la número 3? Paraptoma. Y la número 4 y última es paracoeo. Se puede decir paracoe, pero paracoeo. Entonces, vamos a ver la definición de cada una de estas palabras de la manera más sencilla y breve posible. Y usted verá qué interesante se pone esto. Número 1, la palabra hamartía significa fallar al blanco. ¿Qué significa? Fallar al blanco, no atinar al blanco. Número 2, parábasis significa ir más allá, pasarse. Número 3, la palabra paráptoma significa tropezar en el camino. Usted tropezó en el camino. Si yo voy bajando de aquí y doy un paso en falso, me puedo ir de cabeza. Esa es la idea de paráptoma. Y número 4, la palabra paracoeo significa no escuchar a Dios, no atender a Dios, no hacerle caso a Dios. El apóstol Pablo nos está diciendo en el capítulo 5 de Romanos que, número 1, Cristo murió por nosotros cuando éramos débiles. Cristo murió por nosotros cuando éramos impíos. Cristo murió por nosotros cuando éramos pecadores. Y Cristo murió por nosotros cuando éramos enemigos. Pablo nos está diciendo que si Cristo hizo eso, mucho más hará lo que falta. Y al final está diciendo que no importa qué tipo de pecado sea, Dios tiene solución para cualquier tipo de pecado. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Ya sea que usted falló al blanco, ya sea que usted se pasó del blanco, se fue de la línea, se fue más allá de lo que tenía que irse, ya sea que usted tropezó en el camino, ya sea que usted negó, que no quiere escuchar a Dios, Dios siempre tiene respuesta y solución para cualquiera de esos pecados. Y yo digo, alabado sea Dios. Amén. Y lo hace porque Él es el Dios de la misericordia. ¿Es hermoso saber esto o no es hermoso? Sí. ¿Es interesante o no es interesante? Sí. Es bueno que su cerebro lo sepa, que su cerebro lo entienda. ¿Por qué? Si su cerebro lo sabe, si su cerebro lo entiende, en la necesidad hará uso de lo que hay en su cerebro. Cuando hay momentos de crisis, ¿a qué usted le echa mano? A lo que tiene en la cabeza. Y si no tiene nada, entonces viene la desesperación, viene la angustia, la ansiedad y quién sabe cuántas cosas más. Pero si la información está, el Espíritu inmediatamente trae la información y la hace aparecer en la mente. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Recuerde que estamos trabajando con una palabra. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. ¿Quiénes son los bienaventurados? Aquella persona que Dios le perdona el pecado. Empezamos desde el Antiguo Testamento, en el libro Salmos 32, 1 y 2 y versículo 5. Y así seguimos hasta que llegamos a Éxodo 34, 6 y 7, donde el mismo Dios dice, yo perdono, yo cargo, yo tomo para mí la transgresión, el pecado y la iniquidad.
Ahora necesitamos, ya vimos lo que dice el Antiguo Testamento y tuvimos una pequeñita introducción en el Nuevo Testamento en el libro de Romanos. Pero ahora necesitamos seguir a la segunda parte. Recuerde que son 3. Número 1, lo que dice el Antiguo Testamento de los bienaventurados. Número 2, lo que dice el Nuevo Testamento en la persona de Jesús en San Mateo capítulo 5. Y número 3, lo que enseña el Apocalipsis. Es muy probable que nos lleve el tiempo de hoy y de mañana la parte del Nuevo Testamento. Y no hay problema. Si ustedes quieren, vengan conmigo. El mes que viene tengo que ir a otro país y allá le voy a tocar la última parte del Apocalipsis. Así que no se preocupen, se van conmigo y allá... y un lugar muy hermoso, un lugar muy lindo donde vamos. Muy bien. Cuando usted tiene el Evangelio según San Mateo en la mano, recuerde, en San Mateo capítulo número 5, 6 y 7 se encuentra el Sermón del Monte o el discurso maestro de Jesucristo o la carta magna del reino de la gracia o la constitución del reino de Dios en la tierra. Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7. ¿Por qué Jesucristo comienza el discurso maestro o el Sermón del Monte con la palabra bienaventurado? ¿Por qué esta palabra es tan importante? ¿Cuál es el valor de esta palabra? ¿Cuál es la trascendencia de esta palabra? ¿Por qué esta palabra y no otra? Pregunto, ¿el Apocalipsis comienza con bienaventurado, sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿San Mateo, el discurso maestro, comienza con bienaventurado, sí o no? Sí. Sí. Recuerde que dijimos que un bienaventurado es una persona a quien Dios favorece, a quien Dios prospera, una persona a quien Dios le da un trato especial, no porque Dios la separa, sino porque la persona escogió a Dios, la persona aceptó a Dios, la persona decidió colocarse en las manos de Dios y a esa persona Dios le da un tratamiento especial. El que a mí viene, no le echo fuera. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si usted decidió entregarse al Señor, no tiene nada que temer. Ponga su vida en las manos de Dios y acepte lo que Dios hizo por usted, lo que Dios hace en usted y lo que Dios quiere hacer con usted. Recuerde, el punto de partida es Dios, el proceso es Dios y el punto de llegada también es Dios. Cristo dijo, sin mí, sin mí, sin mí, sin mí, ¿qué es nada? Eso le pregunto. ¿Qué es nada? Nada es la ausencia de algo. ¿Cuánto puedo hacer sin Cristo? Nada. Entonces, si nada puedo hacer sin Cristo, ¿por qué insisto en hacer si no puedo hacerlo? ¿Qué puedo hacer sin Cristo? Nada. Exactamente. Lo único que puedo hacer sin Cristo es nada. Y no estamos hablando del verbo nadar, estamos hablando de nada. ¿O no? A ver, ¿sí o no? Sí. Ahora, ¿qué puede hacer Cristo en mí? ¿Qué puede hacer Cristo en mí? Todo lo puedo en Cristo. Pero ese versículo algunos lo malinterpretan. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cree que ellos son los que pueden. Déjese de eso. Compadre, ponga la cosa clara. Ahora, eso dice Filipenses 4:13. Ahora, ¿qué dice Filipenses 2:13? Dice Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es que lo hace? Dios. ¿Quién lo produce? Dios. ¿De quién es la gloria? La gloria es de Dios. Entonces quítese del medio. La gloria no es suya. Así que cuando le digan cosas maravillosas, no digan, no, tranquilo. No es a usted que le están hablando al Señor. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Quién lo produjo? Dios. ¿De quién es la gloria? De Dios. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Cuando leemos el Evangelio según San Mateo, donde están las parábolas, donde están las bienaventuranzas, tenemos que entender 3 cosas. Número 1, el Evangelio según San Mateo está dividido en 3 partes. El Evangelio según San Mateo lo escribió Mateo y lo escribió pensando en los judíos, pensando en la nación judía. Por eso comienza el libro con una genealogía y el versículo 1 del capítulo 1 de Mateo habla de Abraham y de David. Mateo está diciendo que Cristo es verdaderamente judío, descendiente de Abraham y tiene el derecho al trono porque es descendiente de David. Ponga cuidado. Nada en los evangelios, nada en la Biblia es casualidad. Todo tiene una razón de ser. Y el secreto suyo y mío es descubrir cuál es la razón de ser. Cuando usted descubre en la Biblia el propósito, el para qué, la razón de las cosas, usted se goza y su mente se llena de luz.
Número 1, Mateo deja bien en claro en esa genealogía que Jesucristo es el heredero al trono. Cristo es el rey. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Entonces divide el Evangelio en 3 partes. Número 1, la primera parte que tiene que ver con el nacimiento de Cristo Jesús e incluye también su bautismo. Número 2, el ministerio de Cristo Jesús. Y número 3, el sacrificio, la muerte y la resurrección. San Mateo capítulo 1, versículo 1 al capítulo 4, versículo 16, tiene que ver con la primera sección. San Mateo capítulo 4, versículo 17 hasta el capítulo 16, versículo 20, la segunda sección. Y la última, San Mateo capítulo 16, versículo 21 hasta el capítulo 28, versículo 20. Ahí está todo el libro. Ahora, cuando usted mira cada sección, usted se queda con la boca abierta porque Mateo es un fuerte énfasis en lo que Cristo dijo en relación al título de hoy. El título de hoy es El Reino de Dios. ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el título? San Mateo capítulo 5. Vamos rapidito. San Mateo capítulo 5. En las bienaventuranzas, la primera y la última, si se puede decir, mire lo que aparece, mire lo que dice. San Mateo capítulo número 5, versículo 3. ¿Cómo dice el versículo 3? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es, ¿qué cosa dice? El reino de los cielos. Versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Qué dice ahora? Porque de ellos es el reino de los cielos. Y yo pregunto, ¿el reino de los cielos y el reino de Dios no es la misma cosa? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Es el reino de los cielos de los bienaventurados? Dice que sí. ¿Sí o no? Ahora, mire qué interesantes son las características o las descripciones de los bienaventurados, de los que pertenecen al cielo. Veamos 2 cosas, ponga cuidado. Primero, la lista de las descripciones o perfiles o características de los bienaventurados y luego las bendiciones que reciben. Ponga cuidado. ¿Qué significa bienaventurado? Bueno, un bienaventurado es una persona que recibe una bendición especial de Dios. Un bienaventurado es una persona dichosa, afortunada, feliz, bendecida. Bienaventurado es una persona que está en este mundo, pero no pertenece a este mundo. Bienaventurado es una persona que aunque sufra aquí, sabe que tiene una eternidad de alegría y gozo en la patria de Dios. Por eso mire los perfiles que Cristo presenta. Ponga cuidado. Lo que Cristo está diciendo es que todo verdadero cristiano, toda persona bienaventurada, tiene estos perfiles. No es que usted piense en el que tiene sentado a su lado o el que está al frente. O el que... No. Piense en usted, compadre. Es un problema suyo, no del que usted tiene de su vecino. ¿Están listos? Sí. Ahora, oiga lo que dice Cristo. Número 1. San Mateo capítulo 5, versículo número 3. ¿Cómo dice el versículo 3? Número 1, pobres en espíritu. Número 2, los que lloran. Número 3, los mansos. Número 4, los que tienen hambre y sed de justicia. Número 5, los misericordiosos. Número 6, ¿quiénes? Los de limpio corazón. Número 7, los pacificadores. Y número 8, ¿qué cosa? Los que padecen persecución. Mi pregunta, ¿son estas las personas que Cristo identifica como bienaventurados, sí o no? Sí, así que si usted, número 1, si usted es pobre en espíritu, es un bienaventurado. Los que lloran, los mansos, etc. Él define primero, describe los perfiles de esas personas que son bienaventuradas. Y entonces después dice, estas personas que son bienaventuradas recibirán estas bendiciones. ¿Cuáles son las bendiciones? Número 1, porque de ellos es el reino de los cielos. Número 2, porque ellos recibirán consolación. Número 3, porque ellos, ¿qué cosas se recibirán? La tierra por heredad. Número 4, porque ellos serán saciados. Número 5, porque ellos alcanzarán misericordia. Número 6, porque ellos verán a Dios. Número 7, ¿qué cosa? Porque serán llamados hijos de Dios. Y número 8, porque de ellos es, ¿qué cosa? El reino de los cielos. Entonces pregunto, ¿puedo yo saber si soy un bienaventurado, sí o no?
¿Debería saber si soy bienaventurado, sí o no? Entonces, es un asunto personal. Es un asunto suyo, de usted. Asegúrese que usted es un bienaventurado o una bienaventurada. A usted llora, no se preocupe. Eso no significa que no lo es. Eso puede estar significando que sí lo es. Hay problemas y dificultades, no se angustie. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confía, yo he vencido al mundo. Mi pregunta, ¿se entiende lo que estamos tratando de decir? Sí. ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Entonces, necesitamos dejar esto bien en claro para comprender todo lo que viene. Ponga cuidado, por favor. Cuando hacemos un estudio serio, detenido de la palabra de Dios y comprendemos lo que Dios dice, lo que quiere decir y cómo enseñar lo que quiere decir, estamos aprendiendo 3 cosas. Número 1, neumática. Número 2, proforística. Y número 3, heurística. Así suena más bonito, pero más complicado. Mejor decimos lo que la Biblia dice, lo que quiere decir y cómo enseñar lo que quiere decir. ¿Se entiende o no se entiende? Sí. ¿Se entiende o no se entiende? Sí. ¿Puede ser un examen ahora? A ver, ¿sí o no? Sí, voy a hacer un examen, 4 palabras y yo sé que se van a quemar por lo menos en 2. ¿Están listos? Sin engañar, sin leer. Cosa linda, vasita linda. Muy bien. 4 palabras. ¿Qué significa parábasis? Los agarré. Los agarré, compadre. Aquí los teólogos están regados ya, compadre. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es hamartía? ¿Qué es parábasis? ¿Qué es paráptoma? Wow. ¿Y qué es paracoé? Tienen 5 puntos. Pastor, usted tiene teólogos en este lugar. Muy bien, ya creo que están en sazón, vamos a seguir repitiendo palabras. En el Antiguo Testamento hay 3 palabras para pecado. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué significa pesha? Los agarré. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Y hatá? Muy bien. ¿Y awón? ¿Perdona a Dios todo eso? Sí. ¿Perdona a Dios todo tipo de pecado? Sí. Ok, cuando dice la Biblia que Dios no perdona el pecado contra el Espíritu Santo, es porque es el Espíritu Santo que te convence de pecado. Y si el Espíritu Santo no te convence de pecado, ¿tú no vas a pedir perdón por ese pecado? ¿Sí o no? Sí. A ver, ¿sí o no? Sí. Entonces necesitamos exponernos al Espíritu de Dios para que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amén. ¿Quiere Dios que sus hijos sean felices? Sí. ¿Pagó un alto precio para la salvación de sus hijos? Sí. ¿Quiere usted alcanzar la salvación en Cristo Jesús? Sí. ¿Le gustaría vivir por siempre en la eternidad? Sí. ¿Quiere vivir en la casa de Dios? Sí. ¿Es verdad lo que Dios dice? Sí. ¿Está correcto en lo que está diciendo? Sí. Amén, amén. Recuerde que mientras más sí, mejor. Muy bien. Esta noche el tiempo se fue más prisa que todos los días, pastor. Está peligrosa la cosa. Bien, entonces, ¿podemos entrar ahora en las cosas más lindas del estudio? A ver, ¿sí o no? Sí. Recuerde que estamos trabajando con los bienaventurados. ¿Se acuerda o no se acuerda? Sí. Y los bienaventurados son los que son pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, etc. Y esa gente son entonces, porque de ellos es el reino de los cielos, porque ellos recibirán consolación, porque ellos recibirán la tierra por heredad, porque ellos serán saciados, porque ellos, ¿qué cosa dice? Alcanzarán misericordia, por ello verán ¿a quién? Verán a Dios. Y aquí vienen las divisiones hermosas, a ver hasta dónde podemos llegar. A ver hasta dónde podemos llegar. Mire qué cosa linda viene ahora. Cuando nosotros entendemos y comprendemos el valor de la palabra bienaventurado, entonces entramos en una experiencia de vida más gloriosa, en una relación más estrecha con Dios. ¿Saben lo que significa la palabra cristiano? ¿Saben lo que significa cristiano? ¿Saben lo que es un cristiano? ¿Saben lo que significa cristiano? Qué bueno que ya se callaron, no dijeron nada. Cristiano significa que pertenece al pueblo del Cristo, del ungido. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Qué es un cristiano? Que pertenece al pueblo del ungido. Cristo significa ungido. Si usted es y pertenece al pueblo del Cristo del ungido, usted es un cristiano.
Pero los cristianos conocen y aman a Cristo. Si usted no lo conoce y no lo ama, usted no es cristiano, es un religioso. La peor tragedia de la humanidad es que está llena de gente religiosa y escasean los cristianos. Ay, mamá. Ay, es verdad, no es verdad. Es verdad, no es verdad. Compadre, cuando se enganchan dos religiosos, cada quien saca su sable y empieza la matazón y la peleadera. Y digo, ¿pero qué es esto? Oiga, una vez fuimos a un canal de televisión. Uy, todo el mundo estaba como enforoñado. Éramos de diferentes religiones y todo el mundo fue como con su sable en la mano. Y justamente era la época de la Semana Santa y la conductora del programa, sin saber nada de religión, ni nada de teología, ni nada de nada, invitaron gente de diferentes religiones para hablar de la Semana Santa, pero lo que querían eran como echar los gallos a pelear. ¿Han visto cómo pelean los gallos? ¿Han visto cómo pelean los gallos, sí o no? Sí. Yo le dije, yo llegué y digo, yo no soy gallo de nadie, yo soy un siervo del Señor, así que nadie me va a hacer pelear. Oye, llegamos a la antesala, estaba ya la cabina, el salón de grabación, donde se hace la grabación, etc. Y entonces en la antesala, ahí está todo el mundo reunido, de religión tal, todo el mundo de diferentes religiones. Yo no sabía cómo era el relajo ese. Cuando llegué a la asociación, me dice el presidente, mírate, necesitamos que vaya el domingo al canal tal, que hay un asunto para hablar de la Semana Santa. Y yo ingenuamente dije que sí, porque si vamos a hablar del sacrificio de Jesucristo, de la muerte de Cristo a la hora de su sacrificio, pues yo feliz con la Biblia, digo, vamos, pues es una experiencia maravillosa. Pero lo que nadie me dijo era que era una cuestión de una peleadera. Pues si me dicen eso, nadie me hace entrar ahí. Y llegamos, compadre. Y yo voy tan ingenuo que me llevo un paquete de revistas Centinela que hablan del sacrificio de Jesucristo y todo lindo para repartirle a todo el mundo y qué sé yo. Cuando yo llego, encuentro esta peleadera. Antes de entrar al salón, digo, ay, mi madre, ¿qué es lo que pasa aquí? Y no, que yo soy de la región, y estaban allí jalándose los moños. Y digo, ay, mi madre, y así doblé mi revista, y la guardé. Cosa chula. Y cuando llego, una dama que es la que estaba con la peleadera me dice, ¿y usted? Digo yo, ¿qué? Me dice, ¿usted? Digo yo, ¿qué? Me dice, ¿qué dice usted? Yo no digo nada. Dice, ¿pero quién es usted? Y le digo, mi nombre, sí, yo soy fulano de tal. Sí, pero ¿de qué religión usted? ¿Qué es lo que usted cree? Digo, bueno, yo creo lo que cree Jesucristo. ¿Cómo así? Y entonces me dice, digo, no, yo creo que la Biblia dice. ¿Y pero qué es lo que usted cree? Digo, lo que dice la Biblia. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Digo, léala. O sea, yo no vine aquí a pelear con nadie. Yo no voy a pelear con nadie. Y entonces digo, mire, vamos a hacer una cosa. Cuando entremos allí, ahí hablamos. Y entramos al salón. Y ahí hablamos. A la primera que empecé a repartirle garrotazo fue a las dos directoras del programa que no sabían nada de la Biblia. Le dije, pero ¿cómo a ustedes se le ocurre invitar gente que son religiosas, estudiosos de la Biblia, a un programa que tiene que ver con la Biblia si usted no sabe nada de Biblia? ¿Usted sabe lo que es hermenéutica? ¿Sabe lo que es una exégesis? ¿Sabe lo que es homilética? ¿Qué ustedes están haciendo? Si usted no sabe de Biblia, ¿usted ha leído la Biblia completa alguna vez? No. Entonces, ¿cómo nos invitan a nosotros a hablar de cosas que ustedes no saben? ¿Qué preguntas van a hacer ustedes? ¿Pero qué? Esto es una falta de respeto. Eso en el público, en el aire. Todo el mundo, toda la parte norte del país está viendo eso. Y después que le di una buena regañada, con amor, con cariño. Sí, porque es a pelear que nos quieren poner a todos. Entonces, miro a los todos compañeros y les digo, ¿ustedes no se están dando cuenta que nos quieren relajar? Y en una que se fueron a un anuncio, se lo dije claramente, le dije, miren hermanos queridos, escúchenme por favor. Estas dos, así se lo dije, los que quieren que nos matemos aquí, nos fifarremos nosotros, hagamos un pedazo, le vamos a seguir el juego a estas dos, que no saben ni lo que están haciendo. O sea, no estábamos en el aire en ese momento. Vamos a darle los garrotazos a nosotros, a esas dos, para que aprendan a respetar al Señor. Vamos a presentarles los textos de la Biblia, la justificación por la fe, la santificación, la glorificación, el plan de salvación. ¿Por qué no nos unimos y le presentamos a esta y al público entero el sacrificio de Cristo, lo que significa esa semana mayor? Está bien, pastor. Digo, pues vamos. Ok, sin peleadera. Nos unimos. Entonces todos estaban con la cara larga que no hallaban por dónde entrar. El valor del sacrificio de Jesús. Y no es eso lo que recuerda a ver, ¿sí o no? Sí.
Y entonces la reunión se cambió en algo maravilloso y la gente empezó a llamar y a llamar y a llamar y a hacer preguntas y a contestar con versículos de la Biblia. ¿Sabe lo que hizo la gente? Que cuando el programa terminó, llamaron al canal con todo el derecho que ellos tienen y le dijeron, tienen que repetir el programa la semana entera. No, pero que espérense, espérense, tienen que ponerlo otra vez. Así que como 3 o 4 veces en la semana tuvieron que repetir el programa porque lo grabaron. Ahora yo le pregunto, ¿es verdad o no es verdad? ¿Qué es lo que la gente necesita? Conocer a Dios. Cristo vino para dar a conocer a Dios. ¿Cómo no pasamos aquí el tiempo de que peleándonos? Vamos a presentar al Señor Jesús. Si usted no conoce a Jesucristo, usted no es cristiano. Dejémonos de cuento. Cristiano significa que pertenece al pueblo del Mesías, al pueblo de Cristo, al pueblo del ungido. ¿Y quiénes son los miembros de su pueblo? Ay, mamacita linda. Bueno, le dejo la tarea. Lea Mateo capítulo 1, el capítulo entero. Y ahí usted se va a encontrar con un cuadro que usted no lo va a creer. ¿Vino Cristo a salvar a los pecadores, sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Entonces, si usted es un pecador, tiene el derecho de ser del pueblo de Cristo cuando usted le acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador y usted permite que Cristo le lave su vida con su sangre preciosa y usted recibe el perdón de sus pecados por el sacrificio de Cristo y entonces su vida se parecerá a la vida de Cristo y se enfocará en la persona de Jesucristo. Por eso y por esa razón y por tal razón necesitamos entonces entender el pueblo de Dios. Aquí sería lindo hacer un paréntesis e irnos al Antiguo Testamento y escuchar de labios de Dios cosas hermosas. ¿Quieren que vayamos? Sí. Entonces tienen que venir mañana. Sí, porque de ninguna manera el tiempo nos va a dar. ¿Están listos? Sí. Oigan qué cosa linda dice Dios. Oigan qué cosa linda dice Dios. Levítico capítulo número 18, versículo 1 al 4. La Biblia es hermosísima. La Biblia es maravillosa. Levítico capítulo 18, versículo 1 al 4. Empecemos por el Antiguo Testamento. Oigan las palabras hermosas de Dios. Cada día le amo más. Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Levítico capítulo 18, versículo 1. ¿Cómo dice el versículo 1? Habló Jehová a Moisés diciendo, ¿cómo? Habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová, ¿qué cosa? Vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis. ¿Qué dice Dios? Ni haréis como hacen, ¿dónde? En la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco. ¿Y qué dice? Y andaréis en mis estatutos, ni andaréis en sus estatutos. ¿Y qué dice ahora? Versículo 4. Mis ordenanzas pondréis por obra. Y mis estatutos guardaréis andando en ellos. ¿Y quién firma? Yo, Jehová, vuestro Dios. No me diga que usted es cristiano si usted anda como le da la gana. No me diga que usted es cristiano si usted dice, yo hago como me da mi gana. Entonces usted no es ningún cristiano. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Oiga, mire qué cosa linda sigue diciendo el capítulo 19 de Éxodo. Éxodo capítulo 19. Y lo dice Dios con su propia boca. Éxodo capítulo 19. Cuando Dios saca al pueblo de la esclavitud de Egipto y lo lleva al monte Sinaí, las palabras de Dios son palabras dulces y hermosas. Éxodo capítulo 19, versículo 5 y versículo... Vamos a leer desde el versículo 3 al 6. ¿No hay problema? ¿Podemos leer todo ese versículo? Sí. A ver, ¿sí o no? Sí. Éxodo 19, 3 al 6. ¿Cómo dice el versículo 3? Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, ¿qué cosa? Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, ¿quién está hablando? ¿A quién le está hablando? Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y dice Dios, ¿qué cosa? Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Quién habló? Dios. ¿A quién le habló?
a Moisés y al pueblo. Mi pregunta entonces, ¿es usted una persona cristiana? Una buena pregunta, ¿no? ¿Es usted una persona cristiana? ¿Ama usted a Dios? ¿Su vida refleja el carácter de Dios? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Qué bueno, me gusta que algunos están siguiendo el son, están haciendo como así. Eso me gustó. Alabado sea Dios. Ahora, esos pensamientos del Antiguo Testamento se repiten en el Nuevo Testamento. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, mas vosotros, ¿qué cosa? Sois. ¿Qué cosa dice? Linaje escogido, real, nación, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis, ¿qué dice? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mi pregunta, ¿virtudes tiene que ver con atributos? Sí. ¿Perfiles? Sí. ¿Características? Sí. La imagen, la vida suya dice si usted es o no es. La extrema izquierda es tan mala como la extrema derecha. Cristo es equilibrado, ¿sí o no? Sí. Mire, los esenios en la época de Jesús eran tan consagrados que nunca vinieron a ver a Jesús. Los esenios eran tan de la derecha que jamás se presentaron delante de Jesús. Los esenios se bautizaban todos los días. Y vivían recluidos, separados de todo el mundo. Ese extremismo derecho es peligroso. ¿O no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Los escribas y los fariseos eran tan arbitrarios que castigaban al pueblo con la palabra de Dios y se inventaron la Midrash, la Gemara, el Targum, los Torom, una cantidad de interpretaciones para recargar con 613 regulaciones extras al pueblo. Y rechazaron a Jesús, criticaron a Jesús, maltrataron a Jesús y crucificaron a Jesús. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Los saduceos eran la extrema izquierda. No crean en los ángeles ni en las cosas espirituales, no crean en ningún asunto milagroso, nada de eso. Eran la extrema izquierda. Eran políticos, eran todo lo que usted quisiera. Y todos se llamaban creyentes en Dios. Así que en el mundo que usted vive, mi querido, mi querida, va a encontrar la extrema derecha con los esenios. Los escribas y fariseos que van a andar con un garrote dando garrotazos a todo el mundo que se le pase por encima. Y van a encontrar la extrema izquierda lo que no importa. Pero gloria a Dios y hay un equipo que va en el medio. La persona equilibrada que hará y caminará conforme a la palabra de Dios. Si me amáis, en el libro de Miqueas capítulo 6 versículo 8, Dios dice que Él quiere. Miqueas 6, 8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová tu Dios de ti? Y ahora dice 3 cosas. Número 1, hacer justicia. Número 2, amar misericordia. Y número 3, humillarte delante de tu Dios. Ponga cuidado. Hacer justicia significa, ya lo dijimos hace unos días, significa que yo debo ser lo que quiero que los demás sean. Pero yo jamás obligaré a otro que sea lo que yo soy. Oraré por la persona, le invitaré, le ayudaré, lo que sea. Pero es una decisión que debe tomar la otra persona, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Hacer justicia significa ser lo que queremos que los demás sean. Y si no lo soy, no se lo voy a exigir. Eso sería una falta de respeto. Recuerde que estamos hablando de los bienaventurados. Los bienaventurados hacen lo que es bueno. Los bienaventurados hacen lo que Dios le pide. Los bienaventurados reflejan la gracia y la misericordia y la justicia de Dios. Número 2, amar misericordia. Amar misericordia significa que yo debo tratar a los demás como yo quiero ser tratado. ¿Le gusta a usted que le traten con respeto? Sí. ¿Con consideración? Sí. ¿Cortesía? Sí. ¿Amabilidad? Sí. ¿Dominio propio? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Con deferencia? Entonces usted va a tratar a los demás de esa manera. Número 3, humillarte delante de tu Dios. Significa servirle a los demás como si le estuviera sirviendo al mismo Dios. Si Dios le pidiera a usted que haga algo, ¿lo haría con gusto? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Estaría feliz de hacerlo? Sí. Hace muchos años Dios me pidió que predicara. Y es lo que he hecho por muchos años.
Ahora, yo le pregunto, ¿me han visto aquí alguna vez predicándole aburrido, ¿me han visto así alguna vez? No, para mí cuando subo aquí y presento la palabra, me da un gozo y una alegría porque la Biblia dice, el gozo del Señor mi fortaleza es. Y no importa el lugar, hay gozo en mi corazón al anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Deberíamos nosotros tomar la decisión de entregarnos a Dios para servirle al Señor? ¿Te gustaría hacer eso? ¿A cuánto le gustaría que Dios le llenara del Espíritu Santo para llevar la verdad del Evangelio a otros? ¿A cuánto le gustaría eso? Alabado sea el Señor. ¿Sabían ustedes lo que pasa cuando la gente ve que el Espíritu reposa en usted? Cuando usted abre la boca, de su boca sale agua de la vida. ¿Saben lo que es el agua de vida? San Juan capítulo 7, versículo 37 a 39. Vamos a ver qué es el agua de la vida. Jesucristo dijo, Juan 7, 37. Y vamos a aterrizar. Venir mañana para que continuemos con este asunto de los bienaventurados en el Evangelio según San Mateo. San Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. ¿Qué dice el versículo 37? Juan 7, 37, ¿cómo dice? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, ¿qué cosa? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dice Cristo, el que cree en mí, como dice la Escritura, ¿qué cosa dice? De su interior, ¿qué cosa? Correrán ríos de agua de vida. ¿Y qué dice el versículo 39? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún, ¿qué cosa? No había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún, ¿qué cosa? Glorificado. Cuando Cristo fue entronizado en el cielo, resucitó, 40 días pasó aquí presentándose a los discípulos, ascendió al cielo y 10 días después lo entronizaron, lo coronaron, lo sentaron como quien Él es, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese mismo día, 50, Pentecostés, ¿quién se derramó sobre los discípulos? El Espíritu Santo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Se derramó o no se derramó? Sí. ¿Es Cristo Rey o no es Rey? Sí. ¿Gobierna en el cielo, en la tierra, en el universo, sí o no? Sí. Entonces usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo también. Ahora, cuando una persona es llena del Espíritu Santo, no puede ser igual. Cuando el Espíritu viene a una vida, lo transforma y le cambia la vida. Si usted es la misma persona, arregle su situación, arregle su cuestión, porque así no es que funciona la cosa. La primera característica, la más hermosa característica de las personas que están llenas del Espíritu es que tienen amor por las almas que se pierden. Amor. ¿Qué cosa tienen? Amor. Amor. ¿Qué cosa tiene? Amor. ¿Sabe usted lo que es el amor? ¿A usted ha amado alguna vez? ¿Le han amado a usted? Oiga, si usted no sabe lo que es el amor, usted está flojo. Usted está flojo. Me encanta molestar a mi esposa y a cada rato le digo, mi negra, ¿cómo estás? Muy bien, gordo. Mi negra, ¿qué? ¿Tú sabes lo que es el amor? Y empieza a reírse. ¿Es bueno el amor? ¿Es lindo el amor? ¿Es maravilloso el amor? ¿Es bueno amar? ¿Sí o no? ¿Ama usted? ¿Le aman a usted? ¿Es usted amado o no es amado? Llega un tipo de esto de la florería, de la floristería, con un ramo precioso de príncipes negros. ¿Saben lo que son los príncipes negros? ¿No saben lo que son príncipes negros? ¿Cómo que no? No me están mirando, pero bueno. Perdón. Los príncipes negros son unas rosas que son tan púrpura, son tan color vino, que se ven negros, pero son color vino. ¿Saben lo que es el color vino? Lila. Oiga, y llega el tipo de la floristería con ese arreglo al hospital y anda buscando una enfermera. Y la enfermera está en la sala de los niños. Y cuando llega a la habitación donde está la enfermera teniendo un bebé, le dice el tipo de la floristería, ¿usted es la enfermera fulana de tal? Sí, para servirle. 14 de febrero, le traigo esto que alguien le mandó. ¿Cómo no? Tiene que firmar aquí. Firma y todo, se lo entrega. Y ella agarra Oiga, las mujeres cuando usted les entrega las flores hacen de que, cosa linda, mamá, como que me desemociona, ¿no? Y ella agarra y hace así, curiosas que son las damas, busca la tarjetita esa que le ponen y lee, y el chiquitín la está mirando, y lee, y ella se sonríe.
Cierra, entra en el sobrecito, lo pone ahí y lo pone en la mesa hasta que termine con el chiquitín para llevarse sus flores. Y el chiquitín le dice, oiga, dime mi hijo, ¿y qué dice? ¿Qué dice qué? La tarjetita. Ella lo mira y se sonríe y le dice, oh, dice con amor para el nombre de ella. Dice el chiquitín, ¿con amor? Dice ella, sí. Y le dice él, ¿y qué es amor? Y ella lo mira. Dice, ¿y ahora cómo le digo a este muchacho lo que es el amor? Le dice, ven, párate. Y lo para en la cama. Y cuando lo para, un chiquitín lo para, viene y le dice, ven. Y se lo acerca y lo abraza. Y él la abraza también. Y cuando lo tiene ahí abrazadito, ahí él está ahí así acurrucadito, le dice ella, esto es amor. Y dice el chiquitín, me gusta el amor. Ahora, ¿no es eso lo que dice la Biblia? ¿Es eso o no es eso lo que dice la Biblia? Mire qué versículo más hermoso y aquí terminamos. Isaías 26, versículo 3. Me encanta este versículo. Me encanta este versículo. Es una de las definiciones de amor más hermosa que he encontrado en la Biblia. Me encanta y me gusta vivir como dice este versículo. Y cada mañana me fascina cuando abro los ojos correr y hacer lo que este versículo dice. ¿Qué dice el versículo 3? ¿Cómo dice el versículo 3? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que dice el versículo? Eso. Pero ¿qué es lo que quiere decir? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Imagine que usted está viviendo en el cielo. ¿O no? Usted está viviendo en la tierra todavía, porque estamos aquí en la tierra todavía. Ahora, imagine que usted tiene acceso al trono de Dios. Dios está sentado en su trono gobernando el universo. Y Dios es un señor grandote, pero bien grandote en un trono grandísimo. Y usted es una cosita chiquitina y sale, se le abre los ojos, se despierta y dice, me voy para donde el Señor. Y sale corriendo y llega a la sala del trono. Allá está sentado papá Dios en su trono inmenso, así, cosa linda, mamá. Y usted sale corriendo y viene y se agarra de la falda del Señor y se va subiendo y llega a la pierna y corre por la pierna del Señor y se le sube por el pecho y viene aquí al cuello del Señor y usted se le tira al cuello y lo abraza y le pega la carita suya a la cara del Señor y ahí se duerme. Qué cosa linda, mamá. Mi pregunta, ¿tendrá paz o no tendrá paz? ¿Quién lo toca ahí? Eso es lo que el versículo está diciendo. ¿Podemos vivir así cada día, sí o no? Sí. Y aunque vengan las pruebas que vengan, sabemos que estamos abrigados y refugiados en el pecho y en el cuello del Dios Todopoderoso. Amén. ¿Le gustaría ser un bienaventurado? Sí. Póngase en pie conmigo. Hoy necesitamos terminar con un desafío. A este mundo de pecado le queda poco tiempo. Dios anda buscando voluntarios y voluntarias para predicar el Evangelio. ¿Acepta usted el desafío de ser el enviado, la enviada de Dios que lleve el mensaje de salvación a la humanidad? ¿Cuándo aceptan el desafío? ¿No importa dónde sea? ¿Ni el lugar que sea? A ver, ¿importa o no importa? ¿Está decidido usted o decidida? Sí. Bien, entonces veamos si es verdad. ¿Se atreve usted hoy a poner su agenda de su vida en la mano de Dios para que Dios la apoye, la acepte, la rompa y le haga una nueva agenda? Sí. Si es verdad, venga para acá conmigo. Si usted está decidido a dejar que su agenda la guíe Jehová, venga, pásese aquí al frente conmigo. La humanidad está llegando a su fin, el mundo se está acabando. Cristo viene pronto y Dios anda buscando voluntarios y voluntarias para enviarlo por toda la tierra a predicar el Evangelio. El Evangelio no se predica con palabras, se predica con testimonio. El Señor Jesús dijo en Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Cristo quiere cambiar y transformar vidas y corazones para mostrar en la vida suya y mía que Él es capaz y que su sacrificio no fue en vano.
La gente creerá no lo que usted diga, la gente creerá lo que usted viva. Por eso, el perdón en Cristo Jesús es seguro. Dios asegura el perdón, Dios asegura la justificación, la santificación y la glorificación. Dios asegura y garantiza la salvación en Cristo Jesús. Pero la salvación, que es una persona, Cristo Jesús, el evangelio, que es una persona, Cristo Jesús, debe ser compartido con los demás. No solo con palabras, sino por testimonio. Amigo, amiga, presente o no presente, unámonos para que el Espíritu Santo nos lleve a buscar las almas que se pierden. Amén. Es posible que usted viva aquí en Madrid y haya personas en Australia perdiéndose porque Dios tiene que enviar a alguien. Cuando llego a mi casa, un poco cansado del último viaje, ya tengo en mi mente el siguiente lugar donde tengo que ir. Pero en lo que voy y vuelvo, me lleno de gozo al ver que los ángeles quisieran hacer lo que hago. Y Dios determinó que lo hiciéramos los seres humanos. Amén. Es posible que usted no pueda llegar hasta el fin del mundo, pero ore por favor por los que van. De alguna manera pida y clame a Dios para que el Espíritu Santo acompañe a esas personas. Amén. Pero su vecino, su amigo, su hermano, su familiar, son personas que necesitan conocer a Jesús. Amén. No se apure tanto en ametrallarle la vida con palabra. Espere, mi amigo. Muestre la vida de Cristo en su vida y el Santo Espíritu tocará esos corazones. Amén. ¿Acepta usted el desafío de ser el enviado o la enviada de Dios? Sí. Levante la mano conmigo y oremos. Padre Celestial, todas estas personas, incluyendo a muchos que nos siguen en cualquier lugar del mundo, Señor, a través de la radio, la internet o la televisión, levantando la mano, hoy le decimos, Señor, como Isaías, heme aquí, envíame a mí. Amén. Padre, habilítenos, capacítenos, prepárenos con el Espíritu Santo. Amén. Cambie nuestra vida y nuestra mala forma de ser. Haga que podamos nacer de nuevo, que el Espíritu nos guíe, que nuestra vida sea tan semejante a la vida de Jesús que inspire a la gente a entregarse a usted. Amén. Que no sean palabras huecas, pero palabras de vida que llevan vida eterna. Amén. Padre, que nuestra vida sea un manantial del agua de la vida. Que cuando abramos la boca, el Espíritu Santo, esa agua de vida brote y fluya abundantemente para saciar la sed de salvación de la humanidad. Amén. Que cada día de nuestra vida, Señor, amemos a los que perecen en el pecado. Que cada día Cristo viva su vida en nosotros. Que cada día el Espíritu Santo nos guíe. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, Jesús. Que Dios les bendiga, Dios les guarde.